aceptados. Es decir, yo creo mucho en que en este área en el que nos movemos, probablemente cuanto más vamos a avanzar, va a ser cuando haya indicadores de alguien que le molesten. Y bueno, porque es verdad, porque si no, indicadores de decir, ¿por qué no ponen esto? ¿Qué es lo que yo hago bien? Bueno, pues ha pasado lo que pasa. Luego hay que poner filtros de si se repite más de 10 veces o más de 5, porque si no la lista sería interminable y entonces el exceso de información es una buena fórmula para desinformar y sobre todo para no poder comparar, porque desagrega. Pero a mí me parece que en concreto esa etapa que planteas, desde luego yo creo que se ha dicho ya en las exposiciones, esa es en la que estamos, ¿eh? Y desde luego en la segunda parte de la misma jornada de hoy vamos a ver cómo ese es el tema que de verdad preocupa. Y preocupa mucho que haya gente como tú que siga dispuesta a colaborar. Bueno, hay algo que creo que es importante comentar. En este camino que hemos iniciado hemos tenido como referencia siempre el proceso de normalización de la información financiera. En el año 73 se elabora el primer Plan General de Contabilidad. Era un plan general muy básico, ¿verdad?, y con muy poco desarrollo. Pero con aquel plan general de contabilidad empezaron a informar las empresas. No había nada, nada que satisfaciera, aquí digo en España, o sea, para poder hacer un análisis o una comparabilidad de la información. Aquello fue un hito que permitió que durante la década de los 80 y 90 una entidad como AECA pudiera poner de acuerdo a los profesionales que manejaban aquella información básica, como eran los auditores y consultores fundamentalmente, para que fueran desarrollando esa herramienta básica. Es decir, para ponerse de acuerdo en que lo que ponía a la cuenta de X, del activo o del pasivo, quería reflejar y recogía exactamente una realidad. Yo creo que nos encontramos en el año 73 con este cuadro central de indicadores. Eso es lo que se propone, es decir, que se empiece a tener una herramienta que se pueda utilizar, conscientes todos de que es mejorable, de que hay cosas que se pueden definir mejor, que la realidad en sí misma y en función de los sectores también te obliga a plantearte un indicador u otro, pero que como herramienta básica de mercado, que es lo que utilizan organizaciones como por ejemplo AERCE u otras para sus componentes y en general pueda tenerse a disposición con alguna mejora evidentemente y alguna redefinición, pero para que ya se empiece a aplicar esto de una manera más general. A partir de ahí, lo que estamos hablando, iniciamos un proceso y donde hemos dicho ingresos y comparamos con ingresos, podemos decir que mañana pues esos ingresos, además de los que se han planteado aquí, pues han de recogerse este y este. Y en ese desarrollo normativo, pero siempre desde un punto de vista de la profesión, de la práctica, ¿verdad?, pues será el que vaya definiendo claramente los temas. Lo de intentar medir, o sea, traer a un indicador cuantitativo una realidad muy difícil que decía Juan Felipe, efectivamente ese es el reto fundamental de una información en gran medida cualitativa. Pero claro, eso es lo que están haciendo ahora las memorias de sostenibilidad del GRI. Y eso estamos viendo que no cumple o no cubre esa necesidad básica. Entonces, hombre, hasta que no haya sistemas de medición precisos que te traigan una abstracción o algo cualitativo a una cifra, pues no creo que deba de paralizar el intento. Todo lo contrario, yo creo que esos procesos luego al final se tienden por enriquecer con el proceso que se inicie con esta serie de medidas. O sea, con esto quiero decir que el ejercicio que hemos hecho pues tiene un formato suficiente con las mejoras que en el corto plazo podamos introducir como para que las empresas, sobre la base de esa herramienta tecnológica y las organizaciones que así lo deseen, puedan presentar y puedan utilizar de una manera eficaz. A mí me gustaría hacer una reflexión muy brevemente sobre una posibilidad muy interesante que se abre para la información sobre responsabilidad social corporativa como un paso más a seguir. Y me parece especialmente un área especialmente adecuada para ello. Y es sobre el modelo de comunicación. Es decir, el modelo de comunicación
es el clásico unidireccional. La empresa emite información, reportamos al público. Este modelo, tecnológicamente tenemos ya los recursos disponibles y en la Comisión de Nuevas Tecnologías pues estamos trabajando en Web 2.0, en toda esta tecnología que permite lo que es el diálogo corporativo. Y yo entiendo que el paso siguiente sería, por supuesto, utilizando XBRL, utilizando los cuadros, la evolución de estos cuadros centrales de indicadores, que como decía José Luis, suponen ese primer paso, pero evidentemente la cultura de responsabilidad social corporativa se completa modificando el modelo de comunicación. El modelo de comunicación no puede continuar siendo unidireccional. El modelo de comunicación debe ser multidireccional. El modelo de comunicación debe permitir que los stakeholders estén opinando sobre los indicadores en tiempo real. Tecnológicamente eso es posible. Culturalmente no sé si todavía es posible por la cultura organizativa, pero tecnológicamente es posible. La expansión de los social media en Estados Unidos y la participación a todos los niveles a través de redes sociales, Twitter, todo este tipo de tecnología está ahí. Desde la Comisión de Nuevas Tecnologías, evidentemente, seguimos queriendo obtener sinergias porque bueno, los resultados son satisfactorios en estos dos primeros proyectos y esta sería una línea muy interesante. Y yo creo que es más fácil hacerlo en responsabilidad social corporativa, o al menos esa es la filosofía. Responsabilidad social corporativa, red social computerizada. Tienen hasta las mismas siglas. Son hasta las mismas siglas. Yo lanzo la idea ahí, donde están los expertos en responsabilidad social corporativa, que evidentemente creo que ese sería un proyecto y tecnológicamente es posible. Habría que crear probablemente una red social limitada a los stakeholders, porque evidentemente hay prácticas por ahí, hay empresas norteamericanas que están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, estamos estudiando eso también en la Comisión de Nuevas Tecnologías y por supuesto ahí va el ofrecimiento y al presidente, como presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, pues estoy encantado por estar aquí, por supuesto, y de poder seguir colaborando y participando, y creo que este podría ser un punto interesante. Y cuando ya habéis encontrado en esa comisión la dualidad de la RSC, ¿qué hacemos con los de la RSE? Porque creíamos que nos habíamos puesto de acuerdo todos para llamar a las cosas de la misma forma, y una de dos, o no son lo mismo, o buenas ganas de confundir al amigo. Buenos días. Yo quería saber, no sé si se ha comentado anteriormente, porque he llegado tarde y he tenido la suerte de conocer la calle Francisco Gervás de Alcobendas, que recomiendo visitar. Quería saber cómo cruza con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en concreto con el Grupo de Trabajo de Transparencia y Reporting, cómo cruza pues el trabajo presentado hoy con los debates y las conversaciones y el trabajo que se está desarrollando allí. Gracias. Bueno, el proceso que se presenta aquí surge de la iniciativa privada de carácter profesional y empresarial. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas reúne en su seno pues, a una gran diversidad de profesionales de distintos sectores y empresas. Y entonces, como su nombre indica, y por también lo que se ha comentado en la reunión, pues es una organización vanguardista especializada en la información corporativa, sobre la base de la realidad y de la práctica profesional. Entonces, somos conocedores, evidentemente, como no, del proceso que se ha iniciado, que se está trabajando en el Consejo Estatal, pero nosotros, el modo de operar y la forma de plantear toda esta iniciativa viene sobre la experiencia realizada por la propia asociación. Desde su inicio, llevamos funcionando, como decía, 30 años.
¿Qué ocurrió en el proceso de normalización